¿Qué tal? Bienvenidos a esta ponencia virtual. Gracias por invertir tu tiempo en este contenido, donde abordaremos conceptos simples, aterrizando una visión real y objetiva del management comercial y sus ventajas y desventajas en el mundo actual versus el liderazgo consciente. Un poco de historia. Creo que vale la pena en temas que normalmente no se mencionan, pues eventos o información histórica, sobre todo en términos empresariales o administrativos, y la realidad es que sí hubo un precedente importante que detonó el management, y fue a partir, en prácticas no conocidas como el management antes de la Revolución Industrial, pero posterior fueron las que impactaron en la forma de profundizar y de estudiar el cómo se aplicaban las estrategias dentro de las empresas. Entonces hubo muchos personajes relevantes. Sin embargo, yo menciono uno muy en particular porque fue considerado como el padre del management, y es el tema que el día de hoy abordamos, ¿no? Y es el señor Drucker, el señor Peter Ferdinand Drucker. Y bueno, él fue un personaje relevante que marcó el siglo XX por diversas obras, investigaciones y artículos referente al papel de los trabajadores, de sus directores o gerentes, pues en aquella época donde prácticamente el 80 o 90% de las personas que trabajaban en una empresa eran personal obrero, y 1 o 2 personas eran las encargadas de gerenciar, ¿no? Entonces, ahora justo lo que hace que podamos identificar el management es que existimos cada vez más personas que nos especializamos en ciertas áreas para pues poder contribuir con nuestros conocimientos, no nada más teóricos, sino también con experiencia a la labor que busca la empresa, ¿no? Entonces, gran parte de los conceptos comerciales que hoy conocemos, el señor Peter los puso sobre el radar y tuvieron un impacto muy importante en la forma de estructurar e implementar las estrategias en las empresas. De hecho, actualmente les suenan seguramente familiares conceptos como privatización, emprendimiento, dirección por objetivos, y bien, pues justamente estos conceptos son términos normales, pero que él desarrolló y convirtió en sus prácticas y recomendaciones como parte de la cultura de muchas empresas. Bien, ¿qué es el management o cómo se ve el management? Y a veces pensamos que es algo demasiado supremo, ¿no? Es algo como de estrategias y o campañas o comunicación. Tenemos como una vorágine de información en la mente. Y bueno, pues realmente esta definición antes y ahora sigue siendo la misma, y es hacer que las personas puedan ser capaces de desarrollar una acción conjunta y darles objetivos y valores comunes, así pues para poder lograr el desempeño deseado. Eso es el management. Management comercial. Esta es la manera en cómo actualmente la mayoría de las empresas o negocios o instituciones van definiendo los estándares de cómo quieren ser vistos por sus clientes internos y externos. No hay una verdad absoluta del funcionamiento de estas doctrinas, ¿no? Pero cada vez se revelan y ponen en práctica más investigaciones del impacto no solamente económico, sino psicológico, que tiene el papel de gerenciar correctamente a los colaboradores, logrando su interés. Pero esto se dice fácil, sin embargo es complicado. El poder despertar ese interés individual, el que se pongan la camiseta, depende de muchos factores, pero principalmente que este grupo de trabajo se sienta abrazado por una cultura sólida de pertenencia. Eso es el management comercial. Ahora bien, si tuviéramos que, dando una visión muy específica o resumida de cómo se vería la función del management, es justamente la persona encargada de gerenciar o de liderar a las personas, es formar a sus equipos de mayor confianza, y digo confianza porque cuando formas un equipo o tienes la oportunidad de elegir a los individuos que estarán dentro de él, es relevante que puedas tener coincidencias con ellos y ellos entre sí. ¿Para qué? Para que puedan pues entrelazar esos objetivos profesionales. Sin embargo, suele suceder, y la mayoría de las veces que no es así, ¿no? Que tienes personalidades muy distintas en los
grupos de trabajo o en tus equipos, y aún así se logran, o a veces no, pero se logran las metas. Sin embargo, se podría dar con mayor eficiencia si pudiesen encontrar personas que tuvieran estas coincidencias. Entonces, así es como vemos la visión de un management comercial. Un organigrama clásico también forma parte de tener, es una herramienta que se utiliza en el management actual. Es un término común, como les decía, el estar constantemente informándose de la forma en que se deben de desenvolver pues las personas dentro de estos núcleos, ¿no? Entonces, ¿qué hace justamente un organigrama? Bueno, pues lo que hace es mostrar la forma en que las personas son acomodadas o tienen que llegar a una meta, ¿sí? Entonces, en la última década, como se los había comentado, pues se ha invertido mucha información el cómo mejorar el gerenciar a las personas y cómo comprometer a los que son las cabezas de estas organizaciones. Y bueno, ¿por qué es importante el mencionar el papel de un organigrama? Ya que las personas que estamos dentro de algún organigrama, ya sea educativo, empresarial, es la manera en cómo la empresa ejemplifica el llegar a una meta, ¿no? La mayoría de las empresas públicas y privadas optan por este tipo de sistemas porque son mucho más fáciles de aplicar. Sin embargo, no necesariamente se adaptan a la misión de la empresa, y por eso muchos negocios y organizaciones han empezado a acomodar sus reportes a sus colaboradores de forma diferente. Y esto no quiere decir que no funcione. Para algunas empresas funciona, pero para otras no, ¿no? Hoy, actualmente, en el management comercial es como podemos ver este tipo de organización jerárquica. ¿Cómo se ve el management entonces allá afuera? La mayoría de las personas que trabajan en posiciones y muchas veces importantes ni siquiera tenemos conciencia de qué es esto, ¿no? Yo tuve oportunidad de trabajar en empresas transnacionales importantes y yo recuerdo escuchar muchísimo este término, y para mí lo que significaba era prácticamente que mi gerente o mi supervisor o mi director eran los encargados de evaluar nuestras tareas como equipo o como persona individual. Y si no llegábamos a nuestras metas, a nuestros objetivos, o te despedían, o no te daban tu bono que te tocaba, o ni siquiera eras considerado para un posible, para una posible promoción, ¿no? Entonces, con este concepto erróneo pasé la parte más importante de mis años, y no porque ahora no lo sea, sino ya tengo un conocimiento más aterrizado, benditos años que nos dan esa sabiduría y la perspectiva de cuál es nuestra función y nuestro papel. Pero bueno, con ese concepto erróneo pasé la parte de mis años, que además ningún colaborador ni área se encargaron de corregir, pero también no podían corregir algo que ni siquiera yo percibía que era un error. Entonces pues hoy es de vital trascendencia que las áreas de recursos humanos, sobre todo en los procesos de reclutamiento, hagan saber que el papel fundamental de un CEO, VP o director pues es impactar a su equipo en la congruencia de las acciones, y además pues que en este tipo de evaluaciones no se vean como individuos contratados para hacer una tarea, sino como personas parte de un equipo que van de la mano para lograr el objetivo de la empresa. Algunos casos de lo que ven aquí en esta diapositiva les resultarán familiares, otros que no aplican o bien que faltaron muchos, pero esto es solo por mencionar situaciones que son comunes pero no necesariamente correctas y benéficas para los resultados de un correcto management. Por ejemplo, las áreas fungen de manera independiente. Vemos muchas veces que áreas como marketing lanza una campaña para cierto producto, y ni siquiera toma en cuenta el área de ventas, que de manera directa es la persona, más bien son las personas que ejecutan esa actividad, ¿no? Entonces, cada área busca esa autonomía y ese poder independiente, y de esa manera pues se desvincula del principal objetivo, que es justamente el servir a la empresa, ¿no? Entonces, con esto no intento desestimar, ojo, que todo el sistema organizacional sea incorrecto. De hecho, muchas prácticas se hacen y funcionan y son vitales para empresas y han funcionado bien.
hacia dónde se dirige esta reflexión es el cómo. ¿Cómo aplico de manera consciente estas directrices y no perderme en el camino hacia el micromanagement? Y creo que hacer un pequeño paréntesis es un tema muy profundo, pero hacer un pequeño paréntesis de cuáles son las diferencias y qué es el micromanagement, ¿no? Y bueno, básicamente es el hijo consentido del management y este ha nacido de errores y aciertos en la aplicación de criterios de evaluación, trabajo en equipo y métricas de resultados. Y aunque muchas veces se ha satanizado, es porque su perspectiva y ejecución individualista no solo intenta ver, como se debería, ver nítidamente los comportamientos extrínsecos en función al objetivo de la persona, sino que los toma para socavar su capacidad laboral, deteniendo el correcto desarrollo de la persona y dejando de lado el trabajo en equipo que busca pues establecer el management tradicional, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver algunos aciertos del cómo sí se puede aplicar un micromanagement sin satanizarlo, pero ahora también podemos visualizar los errores y ver estas diferencias que igual pueden ser imperceptibles, pero tienen un impacto interesante. Entonces, se pueden visualizar los errores y los aciertos, es muy delgado y por ello resulta relevante centrar los esfuerzos en no perder de vista la importancia del individuo, pero también en el cómo hacer que forme parte de equipos de trabajo que le brinden seguridad y las herramientas necesarias para alcanzar las propias metas pues que todos tenemos, ¿no? Y es de ahí donde nace esa chispa que detona la aplicación de un correcto management, ¿no? El orientar el esfuerzo al cauce correcto de las personas. Así es como vemos el management comercial el día de hoy de manera muy resumida. Pasamos ahora a la otra cara de la moneda, lo que es el management consciente. Conciencia empresarial es un término que tiene mucha importancia en cómo lo percibimos. Y bueno, es porque hoy una persona que tiene el poder ya no es nada más el jefe que lo ordena, sino quien inspira a hacer lo que está haciendo, ¿no? Entonces, el líder ya no solo se dedica a unir equipos y cumplir metas. El objetivo que persigue el management consciente, a diferencia del tradicional, es convertirse en un articulador de redes humanas que trabaja para los empleados, una jerarquía invertida. Así como actualmente la mayoría de los colegios que buscan un cambio y un impacto social manejan un aula invertida donde los alumnos son los protagonistas y tienen pues esa importancia en poder estar participando y teniendo pues esas aportaciones más activamente. De igual manera en las empresas con esta mentalidad, ¿no? La jerarquía invertida es donde se detonan negocios conscientes que se amparan en su cultura y liderazgo. Y pues de hecho muchas disciplinas en la actualidad ya nos demuestran con hechos que estos cambios internos generan un impacto sostenible real. Aquí me quiero hacer un paréntesis porque justamente hablamos sostenible real. ¿Por qué? Porque también habrá personas que pueden argumentar, ¿no? Oye, pues a mí yo no he hecho nada de esto que tú mencionas o que mencionan todas estas personas que son líderes en el tema, pero me ha funcionado bien. Seguramente sí, y también podrá ser de los pocos casos o muchos, pero no tanto sostenibles a largo tiempo. Y lo que ofrece esta conciencia empresarial es hacerlo real, ¿no? Es decir, de verdad están contigo porque hay un compromiso, vas a poder apostarle a que van a disminuir los costos de rotación y de capacitación de personal porque las personas se vincularon con tu organización, con tu cultura. Entonces, se están transformando estas empresas en grupos de trabajo íntegros, coherentes, adaptativos y eficientes. Primero, la cultura. La realidad es que cuando yo escuchaba este término, no me quedaba muy claro si era o tenía que ver con la misión o la visión de la empresa, ¿no? Como que de repente hemos hecho uso incorrecto de estos términos o las mismas empresas. Y me atrevo a mencionar la división que hace mi pastor, que es el señor Fred Kaufman. Son de las personas que más admiro por su trayectoria y además por la congruencia en cómo ha podido aplicar su vida diaria e impactar empresas de las más importantes a nivel mundial. Entonces, dentro de sus múltiples contenidos que él de hecho pues comparte, habla acerca de la cultura. Y en mi curso, que estoy teniendo la gran bendición de poder
tomar muy cerca de su filosofía, habla de cómo se divide la cultura, ¿no? En creencias, en valores y en normas. Entonces, esto no es que más que adaptar a un término empresarial, pero es la forma en la que hemos nacido, en la que crecemos como individuos, y es la forma en la que convivimos, ¿no? En nuestra manera de actuar y de responder a ciertas cosas. Entonces, lo mismo sucede con las empresas. Los individuos entran o son reclutados para pertenecer a una familia. Entonces, al momento de que ellos entran, van a aprender esta cultura, como uno de niño lo hace en su casa, ¿no? Y van a aprender la forma en la que esta opera, se maneja con los clientes y cómo se tratan entre ellos. Por lo tanto, el trabajo que haga esta persona pues no es más que el reflejo de esa cultura. Por ello, si te encuentras en alguna posición como director, gerente o puestos que tienen un impacto entre grupos de trabajo, pues es importante tener claro cuál es tu cultura, no solamente en el trabajo, sino como persona, porque liderar con el ejemplo deberá estar en lo más alto de tus prioridades. Es muy fácil mencionar todas estas cosas extraordinarias que se pueden lograr cuando tienes muy claro cuál es tu función y cómo tus líderes son congruentes con lo que exigen, pero también con lo que demuestran. Y empresas que se han hecho famosas por tener justamente un liderazgo consciente son empresas como LinkedIn, Facebook, Google, Shell, AXA, Microsoft, entre otras más, pero estas son las más relevantes y donde justamente se ha reconocido la labor que hacen con los individuos, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué estas empresas lo han podido lograr? Seguramente muchas han tenido muchos otros factores que han sumado, pero realmente es que se apegan a sus normas y las exigen de ida y de regreso a sus líderes. No nada más el jefe puede exigirle al empleado, el empleado también se lo puede exigir a su líder. Entonces estos grupos de trabajo se alinean a estos principios, adquieren un compromiso importante. Y una de las principales acciones que sugiere, de hecho, este curso que he tenido, les comento que la fortuna de poder participar, es el tema de las juntas, ¿no? Si tú puedes evitarlas, sería de gran ayuda a tu empresa, a tu negocio. Lo único que hacen es atentar contra la productividad de las personas, ¿no? Porque el ponerse al día, el revisar, el reportar, no llegas a nadie se lleva como un objetivo claro y es una pérdida de tiempo. Entonces, se sugiere que en lugar de ello se pueda realizar un reporte con la información. La persona que es la responsable de ese proyecto debe de tener un reporte donde puedan tener todos acceso a esa información, cuál es el progreso, o sea, fechas que puedan ser medibles y la conclusión, cuándo va a terminar esa tarea, ¿no? Y es un compromiso. Y si hay alguna alteración durante este evento, tiene que hacerlo saber. Parte de un compromiso es también el comentar algún cambio en debido tiempo. ¿Para qué? Para que tu falta de acción o de seguimiento no tenga un impacto después en una entrega pues fuera de tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, si se lleva a cabo de esta manera, van a tener una gran certidumbre que la ejecución va a ser impecable y les otorgará una acción efectiva. Organigrama circular. Bien. A diferencia del que vimos anteriormente, este organigrama circular lo único que busca no es algo nuevo, muchas empresas realmente ya lo manejan también, pero se han aventado, ahora es que se han aventado a hacerlo de manera disruptiva porque buscan nuevas formas de gestión empresarial. A menos que sea muy necesario, sobre todo en empresas que son grandes, ¿no? Que sus áreas crecen y se multiplican por la cantidad de funciones que existen, este estilo de organización de forma circular deriva la pared jerárquica y acerca a las personas y tiene la particularidad de no representar tal cual los cargos de trabajo, sino los servicios, los cuales están a favor del cliente y no del jefe. Y esto, pues nuevamente volvemos al tema, se relaciona íntimamente con la cultura de la organización y el liderazgo que tiene la misma hacia sus colaboradores. Entonces, bueno, es importante saber que el cliente es la razón del éxito de la empresa, por eso yo lo sitúo, bueno, no yo, este esquema se sitúa en el centro, por lo que es necesario colocarlo en este esquema de esa manera, ¿no? Ya que es el núcleo que le permite a la corporación continuar con su labor del mismo modo que induce al crecimiento empresarial. Y ya casi para finalizar, quiero resaltar la importancia de la trascendencia organizacional.
¿Qué es la trascendencia organizacional? Bueno, pues es el hacer uso de nuestros conocimientos adquiridos no solamente a nivel profesional, también de vida, transformándolos en evidencia para que podamos brindar un beneficio a los demás. Es poder pertenecer a un equipo de trabajo donde mis competencias sean valoradas y sean utilizadas para poder aportar a mi equipo y fortalecer esos resultados. Y no para, como actualmente en muchos lugares se usan, para atentar contra la autonomía de los compañeros, colegas, jefes o viceversa. El liderazgo lo escuchamos constantemente en diferentes lugares. De hecho, por ejemplo, he de confesar que antes de adentrarme hace algunos años en esta temática tan fascinante, yo pensaba que era tema de superación personal y decía, yo no puedo con eso, ¿no? O muchas personas lo relacionan con el éxito monetario tal cual. Y bueno, pues espero que después de este breviario y este pequeño esquema puedan visualizar cómo se ven los individuos, lo que debe de abrazar a los individuos para lograr realmente un liderazgo, y confío plenamente que podrán discernir en dónde de estos escenarios se desenvuelven actualmente, si están trabajando o si están por aventurarse en el ámbito profesional, en qué ambiente te visualizarías, o simplemente si tienes el poder en alguna esfera de trabajo y puedes impactar la vida de personas a través de elevar sus valores relacionándolos con los propósitos personales. Nunca es tarde para hacer un cambio que marque la diferencia en el management consciente. Y recuerda, tu trabajo no es tu trabajo. Tu trabajo es cómo ayudas al equipo a ganar, no solo a través de tus logros personales. Habrá veces que el rol por el que fuiste contratado se contraponga a la misión de tu empresa o negocio. Sin embargo, recuerda tratar a tu cliente con verdad, compasión e inteligencia. Esto habla no solo de ti, también habla de dónde vienes y hasta dónde quieres llegar. Muchas gracias.